Realmente la noticia que ustedes van a escuchar enseguida es una de las noticias más esperadas del siglo. La DINCOTE capturó en Lima al principal enemigo del Perú, Abimael Guzmán Reynoso. Entra un grupo paramilitar y acribilla a todos los presentes. Era el primer indicio de la existencia del grupo Colina. Los coches bomba estallaron en pleno corazón de Miraflores y causaron la muerte de 25 peruanos. Abimael Guzmán ha sido capturado. Los detalles se los entregaremos en unos instantes más. Edición central de Súper Especial 90 Segundos. Buenas tardes, somos estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú y en esta oportunidad vamos a desarrollar el trabajo del curso de Ciudadanía y Responsabilidad Social. ¿Recuerdas que durante el año 1980 hasta los 2000 ocurrió un periodo de violencia en el Perú denominado como conflicto armado interno? Bueno, si es así, recordarás que durante esta situación lamentosa, según el diario El Comercio, más de 69.000 personas murieron. Esto ocurrió porque el grupo Sendero Luminoso buscaba instalar su estado socialista en el Perú, pero al ver que hubo mucha oposición, la Fuerza Armada junto con la Policía Nacional se enfrentaron contra este grupo y también contra el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Las personas se vieron en la obligación de dejar su hogar para buscar un lugar que les diera paz y seguridad. Por ello, el título de nuestro trabajo es Migración de personas ayacuchanas en el Perú durante el conflicto armado interno en el periodo de 1980 hasta los 2000. Nuestro enfoque es en Ayacucho porque fue en esta ciudad que Sendero Luminoso dio su primer gol. Además, según la IDEPUC, define este periodo como una situación donde los disturbios y tensiones ocurrieron actos de violencia que sobrepasaron la criminalidad diaria. Debido a esto, como ya mencionamos, los ciudadanos se vieron obligados a dejar sus tierras, sus casas. En esta ocasión, los ciudadanos ayacuchanos, siendo Lima, la capital, el punto de llegada que tenía mayor cifra de migrantes. Además, como describe Guillacuy, fueron los jóvenes los protagonistas de las grandes migraciones. Para ello, hemos tomado como ejemplo el testimonio de uno de estos jóvenes llamado Manuel Prado Alarcón, o también conocido como Manuelcho. Él es un reconocido músico peruano de Ayacucho que tuvo que emigrar hacia la capital. Él nos cuenta en su entrevista cómo es que el proceso de adaptación fue difícil, no solo para él, sino también para las otras personas migrantes. Y pues también menciona cómo es que todos los migrantes internos, o la mayoría de estas personas, han pasado por algún tipo de discriminación. A través de este proyecto buscamos concientizar a la población peruana acerca de la gran discriminación que estas personas ayacuchanas al migrar sufrieron injustamente en aquella época y que sigue sucediendo. Además, para lograr eso, primero tenemos que hablar sobre el tema para que muchos peruanos tomen conciencia acerca de esta problemática, ya que muchas veces se piensa que no existe ya. Luego, para esto vamos a dar reflexiones acerca del tema y así vamos a buscar proteger la integridad de estas personas y defender sus derechos humanos. La etapa entre los años 1800 y 2000 en el Perú es conocida como la etapa del CAI, o también conocida como el conflicto armado interno. Como se mencionó antes, en esta época trajo mucha violencia hacia la población, sobre todo a la población andina. Y debido a esto, ocasionó que muchas personas de diferentes sitios migren hacia Lima, como por ejemplo la población ayacuchana. En 1986 y 1959 se elevó el desplazamiento un 45% en Ayacucho, según la INEI. Además, crece la violencia en Ayacucho y esto se extendió hacia la Sierra Central. Durante el conflicto armado interno en nuestro país, muchas personas sufrieron situaciones de vulnerabilidad debido a toda la problemática de violencia que se vivía en su lugar de origen. Por ello, 400.000 personas fueron desplazadas de Ayacucho hacia Lima, lo que provocó un cambio en la estructura y en la fisionomía de Lima. Además de afrontar la inserción social y económica, las personas migrantes tenían que encontrar un empleo y una vivienda segura, enfrentando además la inseguridad, estereotipos y prejuicios,
Y como nos dice Javier de Lucas, es impresionante la escasa importancia que se le da a la cuestión migratoria. Y es por eso que esta responsabilidad también cae sobre nuestros hombros, los estudiantes universitarios, para concientizar acerca de este tema. Consecuencias de la migración. Muchas poblaciones nativas de la sierra fueron duramente golpeadas y afectadas durante los años del conflicto armado interno. La Comisión de la Verdad y Reconciliación ha llegado a considerar que entre las consecuencias de esas migraciones sobresalen la diáspora poblacional a zonas dispersas y aisladas entre sí, zonas en las que encontraron la muerte y el olvido de sus tradiciones. Varios miles de ciudadanos estuvieron extraviados y otros tantos pasaron prisión por los grupos subversivos o por el ejército. Otra consecuencia es la incertidumbre, porque esas poblaciones no vuelven a conocer la tranquilidad de vivir en armonía, pensando en que eventualmente la violencia pueda regresar. La realidad demuestra además que el abandono desde el Estado, que ya se vivía antes del desplazamiento, permanece en el nuevo lugar de asentamiento, solo que están lejos de su lugar de origen y de sus ancestros. A partir de ello, el lugar de la memoria y la tolerancia y la inclusión social fue creado para exponer y narrar los sucesos del conflicto armado interno de los años 1980 al 2000. En principio, muchos jóvenes no están familiarizados con este lugar, excepto los descendientes directos de los sobrevivientes de esa parte de la historia peruana. Los descendientes, a pesar de que son conscientes de esta memoria, no volverían a visitarlo porque para ellos está en una zona alejada de estos asentamientos. Manuel Prado Alarcón, conocido en las calles como Manuel Prado, es un cantautor ayacuchano y personaje importante de Villahuanta. Según Abanto y otros, su canto reseña poéticamente la vivencia cotidiana del choque violento entre las dos Limas, la criolla y la andina. En la entrevista que le realizan para el artículo Migración, Guerra Interna e Identidad Andina en Perú, en 2002, Manuel Prado menciona las múltiples influencias musicales que adquirió de diversas emisoras. Sus canciones lograron ser un puente de comunicación entre la generación anterior y las nuevas generaciones, porque en sus canciones implementa letras de análisis, de reflexión, de autocrítica, de denuncia al sistema, de reivindicación de los valores culturales y de identidad. Por ejemplo, Cavilando, Madre Andina, Expreso Puquio, Panorama Ayacuchano, son algunas canciones en las cuales hace referencia a los testimonios, críticas, etc. Por consiguiente, por ello y otros factores, nace el proyecto Cavilando, el cual hace una confrontación con distintos representantes de la urbe. Se interpreta como una búsqueda de la fusión entre lo antiguo y moderno, para que los jóvenes entiendan el complejo producto. Por otro lado, su migración fue debido a que salió en búsqueda de una mejor condición de vida. Luego señala que vive en San Juan del Lurigancho y hace énfasis en que no son delincuentes ni residen en una cárcel, aunque igualmente por ser proveniente de Ayacucho fue acosado de forma permanente a través de sus actuaciones. Indica a sus hijas y esposa como escudos para evitar los amaneramientos. Pero, como se sabe, todo era parte de una guerra psicológica contra aquel que la policía creía que tenía alguna militancia o cierta simpatía. Para concientizar más acerca de este tema, hemos decidido realizar entrevistas a los estudiantes de Estudios Generales Letras de la Universidad Católica de Perú. A continuación veremos diversas opiniones que los estudiantes tienen acerca del conflicto armado interno. ¿Conocen acerca de la migración que se dio en el conflicto armado interno de nuestro país? Sí, el terrorismo, la migración andina, pero comenzó antes, pero durante esa época se incrementó más esa cantidad, esa migración, ya sea de la sierra a la selva o mayormente en la ciudad, que sería en Lima. Nada más. Yo sé que hubo migración de esos años, pero conozco poco en realidad. En unos ciclos anteriores había escuchado de un docente que esta migración fue tan transversal dentro de la cultura de los mismos personas que venían de los Andes, porque venían de su propia cultura, de su propio espacio, a chocar con algo totalmente nuevo y obligados, ¿no?, en contra de su voluntad. ¿Consideras que fue difícil la etapa de adaptación de las personas que emigraron a Lima debido a esta situación? De hecho que sí, porque pues cambiaron de ambiente y de contexto
y tengo entendido que Lima, si bien era la capital, no estaba preparada para recibir tantas llegadas de personas. Sí, claro, porque imagino que todos estos comentarios les dificultaban encontrar trabajo, en hacer su vida cotidiana normal. Sí, bueno, cada vez que alguien intenta migrar a otro país o que busca migrar a otro país por la busca de oportunidades o más, una mejor calidad de vida, siempre es difícil poder adaptarse a esas circunstancias. Sí, porque algunas familias hablaban otro lenguaje, como el quechua, aymara, entonces adaptarse al nuevo lenguaje también se le dificultó comunicarse, o también nueva vida, nueva forma de vivir también, la economía, las casas, entonces sí les afectó un montón. Gracias. Yo, claro, o sea, la migración siempre implica un proceso, digamos, un choque cultural implica, y todavía peor en terrorismo porque en esa época había un estigma contra aquellos que venían de provincia. Se les discriminaba, entonces debió ser más difícil adaptarse para ellos. ¿Cómo piensas que es su situación del día a día o actualmente? Bueno, creo que ha habido ciertos casos que son muy conocidos de personas que tuvieron que emigrar y se han podido desarrollar muy bien, como también hay casos que no. Y ves ahí, algo que destaco mucho de estas personas es que muchos de ellos son emprendedores y desarrollan eso, ¿no? Sus capacidades, sus habilidades blandas, su liderazgo, y con ello pudieron progresar, y es muy rescatable eso de parte de ellos. Que, o sea, me da pena porque, o sea, tuvieron que migrar para sobrevivir porque se dieron cuenta que no tenían futuro en sus ciudades ya que estaban tomadas por el terrorismo. Y adaptarse a la ciudad que sería Lima, también ser ser víctima de prejuicios y también de racismo, como les afectó. Pero algunos lucharon contra eso y lograron adaptarse y seguir adelante. Claro. Debió ser duro, o sea, mi familia migró poco después del terrorismo y les fue difícil, ¿no? Me imagino para alguien que en esa época, básicamente en la que corrías acá peligro en Lima, debió de ser duro. ¿Tienes algún familiar de Ayacucho o un conocido? No, pero yo soy huancavelica y sí, mis abuelitos me contaron que realmente ellos pasaron por todo esto, que tenían una librería, tuvieron que cerrarla porque los terroristas venían, y ya ellos cuando vinieron a vivir aquí a Lima ya los culpaban por terroristas, no consiguieron trabajo por mucho tiempo, de hecho ellos tuvieron que dedicarse a algo mismo. Bueno, haciendo un breve resumen sobre las entrevistas, hemos obtenido que las personas tienen ideas breves o conceptos claves sobre lo que significa el conflicto armado interno en el Perú. Además, reconocen que los migrantes han sufrido o también actualmente sufren algún tipo de acto discriminatorio. También vimos que hay personas que tienen conocidos ayacuchanos a los cuales han visto padecer algún tipo de estos actos discriminatorios a la hora de buscar un trabajo o también cuando se tuvieron que adaptar al nuevo lugar. También reconocen que a los ayacuchanos, a los migrantes ayacuchanos, se los califican muchas veces como terrucos. Bueno, habiendo llegado a escuchar a todos nuestros entrevistados, nosotros llegamos a la conclusión y reflexionamos que este es un tema que se debe de seguir hablando, porque sigue habiendo esta discriminación hacia las personas ayacuchanas y algunos ni siquiera están enterados, así que se debe de seguir hablando para expandir más el tema. Por otro lado, debemos de concientizar, porque los derechos de las personas ayacuchanas no pueden seguir siendo vulnerados por estereotipos falsos. Y bueno, esta es una responsabilidad ciudadana que cae en nosotros para generar el cambio y lograr proteger los derechos humanos y la integridad de estas personas. Muchas gracias.